tal? Buenas noches. Y al compás de estos vaivenes que se vienen dando en la causa de los fondos buitres, los candidatos para la presidencia ya se empezaron a mover igual, mirando al 2015. Uno de ellos es el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, que bueno, ha empezado a hablar de los temas nacionales. Sin embargo, hay cuestionamientos a su gestión en la ciudad de Buenos Aires. Hoy hemos invitado al vicepresidente del bloque del Frente para la Victoria en la legislatura porteña, que es Gabriel Fuchs. Esta semana hubo un fallo de la justicia que declaró una cautelar, invalidó un decreto que había aplicado Macri, que establecía gerencias y subgerencias en las comunas porteñas. Vamos a estar hablando a propósito de eso. Bueno, consideran que es una interferencia en la gestión de las comunas, en la independencia de las comunas. Fuchs también tiene un proyecto a propósito de la cuestión de los precios en la ciudad de Buenos Aires, algo de lo que mucho no se habla, pero bueno, el tema de los precios, de las ferias, qué es lo que está haciendo el gobierno de la ciudad a propósito de eso. Muy bien, así que vamos a la pausa y ya con nuestro primer invitado de hoy. Muy bien, ya que estamos con el legislador porteño Gabriel Fuchs. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo va? ¿Qué tal, bueno, hablaba a propósito de este fallo de un juez porteño que declaró una cautelar a propósito de esta decisión del gobierno de Mauricio Macri de establecer gerentes y subgerentes, ¿no?, en las distintas comunas que querían manejar el presupuesto de cada comuna, ¿no? Sí, en realidad es más que eso. En realidad lo que hay es un desconocimiento del rol de los comuneros desde el primer día en que fueron electos hasta el momento. Primero se intentó reemplazar con las UAC, que eran las unidades de acción de las comunas, que eran los organismos con los cuales reemplazaba el rol estricto que la comuna como autonomía tenía que tener. Después con este decreto 251 que genera gerencias y subgerencias que reemplazan las tareas. La ley de comunas dice que los comuneros deben tener tareas específicas en cultura, en los temas ligados a acción comunitaria. Bueno, todos esos roles fueron transferidos a estas gerencias y subgerencias y especialmente a una de las gerencias fue transferida las pequeñas potestades autonómicas que tenían las comunas, como por ejemplo el tema de las licitaciones de las podas de árboles, el tema de lo que tiene que ver con el arreglo de las veredas, que ya de por sí se vienen haciendo directamente desde el gobierno central. Lo único que hacen las comunas es decir qué es lo que necesitan y es el gobierno central, no transfiriendo la capacidad de hacer las licitaciones, quien lo hace, no transfiriendo a las comunas. Es decir, yo creo que Mauricio Macri detesta esta idea de que pueda haber poderes que vayan constituyéndose y generando un tipo de democracia más directa. O sea, con este decreto iba a tener en cada comuna un gerente, subgerente que iba a determinar todas estas un presidente de comuna, una gerencia, dos gerencias y dos subgerencias que respondían al presidente de comuna y supuestamente luego el cuerpo de los 7 comuneros iba a ratificar lo actuado por este mecanismo. En la práctica ellos vienen anualmente anunciando que van a suprimir las comunas, o mejor dicho, más que las comunas, que van a dejar un solo cargo electivo en las comunas y que van a suprimir la burocracia política de los 6 comuneros. Lo hicieron, el año pasado anunciaron un proyecto de ley que nunca presentaron, que me parece que es más para consumo de su electorado. Pero reemplaza una burocracia y la suplanta por otra. Absolutamente, claro, pero la idea de gerente no tiene mucho más que ver con la idea de un comunero. Con ejecutivo, que claro que hace. Sí, es bastante burdo. Además, hay cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, un comunero de las 15 comunas que hay que quiera acceder a la información económica, que tiene que loguearse, hay una forma de loguearse para interpretar qué está pasando con el presupuesto, no lo puede hacer. Es decir, ¿cómo puede hacer para proponer mejoras sin saber cómo están los movimientos financieros y económicos de la ciudad? Bueno, han impedido esto. Nosotros hemos presentado también un proyecto para que esto pueda hacerse. La idea de Macri, y en esto es muy clara, es que no existan las comunas. Y si existen, porque la Constitución lo rige, tengan capacidades limitadas a 0,01 y solamente a los presidentes de comunas, que como todos saben, porque es la primera minoría o la mayoría, son del PRO. Son del PRO en los 15 casos de las comunas.
Muy bien, hablábamos al principio a propósito, bueno, de los precios cuidados en la ciudad de Buenos Aires. Hay una cuestión que se está discutiendo a propósito de las ferias, ¿no? Las ferias venían de antes, pero bueno, ahora no ha habido un ayornamiento, podríamos decir, a propósito de las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional. En la ciudad existe ya hace tiempo lo que se llama las ferias itinerantes barriales. Esas ferias son 12, son ferias que tienen consignatarios, que recorren distintos lugares de la ciudad, que deberían tener una oferta en todos los rubros, no tienen oferta en todos los rubros. Que además, ¿en qué rubros no tienen? Por ejemplo, carne vacuna no venden, y carne vacuna no hay ninguna explicación, porque sí venden conejo, venden pollo, venden pescado, y la explicación que dan es que alguna vez hubo una intoxicación con carne vacuna, lo cual es absoluta. Mi sospecha es que porque hay grandes supermercados concentrados que tienen casi la prioridad de la venta de carne vacuna en la Ciudad de Buenos Aires, que además han ido eliminando a muchas carnicerías pequeñas o muchos otros puestos de venta, y yo creo que es por eso. Pero lo que además el porteño no sabe es que la ciudad tiene una representación, el mercado central está compuesto por 3 socios, la Nación, la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Yo creo que uno para un porteño por la calle y la ciudad ha escondido tanto su participación en el mercado central que creen que es de la provincia de Buenos Aires, o creen que es de la Nación. Entonces, la primera lógica es que las ferias tienen que guardar una proporción con que la ciudad es accionista del mercado central, es decir, tienen que tener precios que se relacionen con los precios del mercado central. Esto no sucede, los precios de las ferias son variables, son precios que nosotros hemos encontrado con mucha diferencia con el mercado central. Las ferias que hay no abastecen el total, además son anteriores a las comunas, por lo tanto no tienen un criterio, como casi nada tiene este gobierno, de tratar de que las comunas sean la referencia de que haya 1 o 2 o 3 ferias por comuna que se alternen en distintos lugares. Así que nosotros hemos presentado un proyecto de ley que está avanzando, que lo estamos discutiendo con el gobierno de la ciudad. Hay actores del gobierno de la ciudad que reconocen este problema porque es de mucha obviedad. ¿En qué modifica este proyecto de ley a lo que ya existe? Primero, que tenga que haber 1 o 2 eventualmente, estamos discutiendo cuántas, pero en todas las comunas representación de las ferias, que entonces se amplíe la oferta, que la oferta sea explícita, por lo menos hay 10 o 12 productos claros que tienen que estar, hortalizas, carnes de diversos tipos, bueno, en fin, todo este tipo de cuestiones, que tengan una relación de precios con el mercado central, que sean publicadas semanalmente y que haya un saneamiento de la actual situación, donde 2 o 3 consignatarios son los únicos que están manejando este mecanismo de feria. Claro. Una cosa un poco más transparente, porque si no ahora absolutamente pasa a ser transparente, que mejore la oferta y que tenga claridad los precios, que haya un sitio o lo que fuera, eso terminará de verse la reglamentación, porque hoy además es absurdo no reconocer que el porteño, más allá de a quién vote, a partir de precios cuidados tiene una conducta clara en relación a los precios. Cualquiera que salga a comprar lo sabe, cualquiera que vaya al supermercado lo sabe, y por lo tanto la ciudad, su única herramienta para participar del debate de los precios son sus ferias, no tiene otra herramienta. Claro. Entonces, en esa herramienta tiene que estar contemplada que la conducta de los porteños y de los que vienen y trabajan y consumen en la ciudad, que son muchos otros millones, porque la ciudad tiene 1 millón de trabajadores, 1,5 millones de trabajadores de la ciudad y 1,5 millones de trabajadores que son de la provincia de Buenos Aires, que también consumen, tributan, tengan posibilidad de tener una referencia con lo que está discutiendo en todos lados. La conducta de precios cuidados no es solo un programa del gobierno nacional, es una conducta de los consumidores y la ciudad está en condiciones de, a través de esta ley de ferias, ponerse por lo menos en la medida. Creo que va a avanzar. Muy bien, Fuchs, una de las cosas que se están discutiendo también es el nivel de endeudamiento, ¿no?, que está teniendo la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hablábamos de los fondos buitres y de la deuda nacional, pero también preocupa, ¿no?, la deuda de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es el nivel hoy de...? Bueno, el cálculo de la deuda de la ciudad está entre 2.000 y 2.400 millones de dólares. O sea, es una deuda muy alta con una preocupación, que es que cada vez más los nuevos bonos que se van emitiendo de deuda de la ciudad son para pagar vencimientos de deuda. Es decir, la ciudad, a nuestro modo de ver, no es solo que está contrayendo deuda, sino que está en volúmenes que ya están en una línea roja, pero además cuyo destino directo no es la obra o no es la infraestructura hospitalaria, sino es pagar deuda, ¿no? En los últimos 2 veces, que son los que me ha tocado como legislador este año, donde la ciudad, y además me tocó ser miembro informante explicando esta cuestión, que la ciudad ha contraído deuda, han sido para pagar vencimientos de deuda. Entonces se hace como un canje. No, estamos entrando en una cosa que la Argentina como país ya vivió, o por ejemplo, otra cosa que pasó. Parte de la deuda que estaba destinada a los nuevos centros de higiene urbano,
Ellos habían destinado una deuda anterior a los centros de higiene urbano para el nuevo proyecto de Ciudad Verde que ellos están impulsando y los nuevos mecanismos de higiene urbana. Bueno, eso ahora pidieron en la última discusión de deuda y también de ampliación presupuestaria que fuera destinado a los camiones que las empresas prestatarias del servicio tenían que comprar. Es decir, que ni siquiera los orígenes de la deuda terminan, no es una malversación, pero podríamos decir que hay como un uso de la deuda arbitrario, muy grande y con vencimientos que van a comprometer a futuros gobiernos, porque hoy estamos hablando hasta el 2018-2019, sin saber. Eso, además, la ciudad con estas cosas tiene un doble discurso, como lo tiene también con el tema de los precios cuidados que hablábamos recién, ¿no? El tema de los precios era un problema del gobierno nacional cuando podían discutir el INDEC. Ahora que hay una conducta colectiva, dejó de ser un problema a discutir en el tema de las ferias. El tema de la deuda era un tema solamente, lo discuten cuando tienen que discutir la situación del gobierno nacional. Para ellos el origen y la determinación de esa deuda es una deuda que está dentro de sus planes. Hay que reconocer que hay obra pública que se ha hecho en el último tiempo. Sin embargo, el origen no ha sido la deuda. Básicamente, no se utilizó para eso. Parte sí, pero no ha sido estrictamente. Es decir, que se podría. La ciudad tiene recursos genuinos, ingresos, ha tenido un crecimiento enorme durante estos años por impuestos directos y por impuestos indirectos. Hay una recaudación. Bueno, eso no amerita que cada vez vayamos creciendo en los niveles que estamos creciendo de la deuda. Muy bien, Fox, no hay todavía fecha, pero bueno, las elecciones a jefe de gobierno porteño del 2015 van a ser desdobladas. Se supone que antes, ¿no?, de las elecciones nacionales. Se sabe, en realidad no se sabe. Hay una especulación, yo diría, de un 50 y 50, porque la ley que ellos habían propuesto para el nuevo formato electoral de la ciudad, que era con pasos locales, es decir, que la ciudad no tenía, y a su vez con esta boleta única, está caída. Esa ley tenía que ser reglamentada y ya está caída. Por lo tanto, la especulación que nosotros estamos haciendo es que ellos todavía no saben si quieren que los porteños voten 6 veces el año que viene, que es lo que plantearía... Una elección desdoblada, ¿no? Que hubiera... Exactamente. La ley actual dice que la ciudad tiene que convocar con 60 días de separación de las elecciones nacionales, las elecciones locales. Es decir, que para comuneros, legisladores y jefe y vicejefe de gobierno deberían ser paso, elecciones y eventual segunda vuelta, porque en la ciudad ha habido siempre segunda vuelta, y luego deberíamos votar paso, presidente y vice y una eventual segunda vuelta. Es decir, los porteños están en condiciones de vivir un año un poquito alocado probablemente. Ellos todavía no son claros en si quieren unificar o separar el proceso electoral. Me parece que están especulando con su propia interna en función de eso. Así que el kirchnerismo también está a la espera de eso, porque la decisión de quién o cómo vamos a encarar ese proceso electoral no es lo mismo si va emparentado a una disputa en las PASO, que elija desde comunero hasta presidente y vice, porque eso va a plantear una lógica distinta. Claro, va más alineado a la discusión nacional. Que si son separadas. Entonces, no es que no estamos sabiendo qué va a pasar, sino que estamos evaluando distintas opciones en relación a eso, ¿no? Ahora, si en algún momento se decide que sea desdoblada, se va a adelantar mucho el calendario, porque ya en el verano... En marzo estamos votando, según mi cálculo. Es decir, en noviembre estamos en un proceso preelectoral y en marzo del año que viene estaríamos marzo-abril, estaríamos ya en paso de la ciudad. O sea, sería bastante rápido y sabemos que bueno, la ciudad de Buenos Aires siempre ha sido un distrito muy difícil para el kirchnerismo y no se ven, por lo menos en cuando uno baraja las encuestas de los principales candidatos, no se ve cuál podría ser, ¿no?, el candidato del kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires. Más allá de quién sea el candidato, hay una lógica que hay que entrar. Nosotros estamos en una etapa distinta. Y la etapa en la ciudad es una etapa distinta, donde quizás lo que nosotros tenemos que apuntar es a preservar en una primera vuelta nuestro voto propio y mejorarlo, posiblemente. Y tratar de construir una coalición en segunda vuelta que gobierne la ciudad. Yo soy claro con esto, que el kirchnerismo tiene que volver a tratar de manejar todo su potencial. Si la elección es separada, será sobre temas más locales. Si la elección es junta, será más complejo, porque quedará mucho más tapado esto. Pero nosotros tenemos que plantearnos una posible segunda vuelta, conducida por nosotros o no, donde le ganemos al macrismo en esa segunda vuelta con una idea de coalición, porque viene una etapa distinta. El gobierno nacional va a ser distinto, las coaliciones que van a gobernar, las coaliciones electorales que va a haber y las coaliciones que va a haber en las legislaturas
tanto en la Cámara de Diputados de Nación como en la ciudad, van a ser distintas. Ajá. Y yo creo que podemos ganar, podemos ser nosotros la cabeza de quien gane, pero si no lo somos, también tenemos que reflexionar sobre esta cuestión y tener pensado que en el futuro las lógicas de alianzas van a ser distintas. No está Cristina gobernando. Quizás Cristina vuelva, es nuestra ambición, pero el kirchnerismo como tal va a ser parte de una coalición política. ¿Y con quién podría ser esa coalición? Bueno, yo no lo sé, con aquellos que se planteen una línea de gobierno en la ciudad que recupere la inclusión que el macrismo dejó afuera, con aquellos que se planteen una línea en la ciudad que no haga eje en debates ridículos, ni que trate tampoco al kirchnerismo como por ejemplo Elisa Carrió lo hace. Es decir, hay límites políticos para esa cuestión. Nosotros lo que estamos planteando primero es que quienes van a ir a ese balotaje seguramente va a ser un candidato nuestro, pero que hay que dejar abierto el debate sobre estas posibilidades. Muy bien, Gabriel Fuchs, legislador porteño, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a vos. Nosotros vamos a la pausa y seguimos. Muy bien, ya que estamos con Itay Ackman. ¿Qué tal, Itay? ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Fernando? ¿Alguna vez te tuvimos como candidato a diputado nacional, dirigente de Marea Popular, que iban en alianza con Claudio Lozano, pero días atrás presentaron una nueva agrupación, Patria Grande se llama, ¿no? Una agrupación nacional. Contanos un poco, bueno, ¿de qué se trata eso? Sí, este mismo sábado vamos a estar lanzándola formalmente en el microestadio de Atlanta. Se trata de la unidad de distintos colectivos, distintas agrupaciones que venimos en realidad de una militancia hace varios años, porque a veces se cree que la política es solamente los candidatos que se presentan a elecciones o los quienes detentan cargos institucionales. Nosotros provenimos de una militancia más vinculada con la construcción social. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires somos parte de la corriente villera, con todo lo que fue la lucha este año, por ejemplo, de la carpa villera, o de los movimientos cartoneros, o del movimiento estudiantil, etcétera. La novedad para nosotros fue el año pasado hacer una primera experiencia de intervención política electoral, y este año tomamos la decisión de construir un espacio nacional. Básicamente porque creemos que la Argentina está en un momento que nos convoca a ser parte de la discusión nacional, y porque queremos también justamente esto, es decir, el puente entre nuestra construcción cotidiana social y una referencia política electoral o política institucional, para también potenciar toda esa militancia que no es la que aparece, ¿no? en el mapa político tal como uno lo está acostumbrado. ¿Están con otras agrupaciones y cómo se identifican ideológicamente, para decirlo? Nosotros nos denominamos como un espacio de izquierda popular. Ajá. Creemos que es un concepto que, bueno, a nosotros nos identifica y que tiene que ver con superar una suerte de divorcio histórico, ¿no? Que ha tenido la Argentina entre las ideas tradicionales de la izquierda o de transformación, de la lucha por una sociedad más igualitaria, ¿no? La lucha contra la explotación y demás, con lo que han sido los movimientos populares, ¿no? Y en ese divorcio, muchas veces mutuo, porque se ha visto en la historia argentina aparentemente como que las ideas de la izquierda y los movimientos populares no tenían mucho que ver. Bueno, nosotros creemos que hay que tratar de tender un puente o de romper un poco ese divorcio, ¿no? Y creemos que es posible porque hay otros procesos incluso a nivel continental que han logrado esa unidad, ¿no? Que se proponen, por ejemplo, para el caso venezolano es el más conocido, no solamente un gran movimiento popular, ¿no? Que logró, por ejemplo, cuestionar las lógicas del neoliberalismo, como también lo tuvimos en Argentina y demás, sino también un proyecto de transformación social profunda que ellos le llaman el socialismo del siglo XXI, ¿no? Sí. Esa es un poco nuestra ubicación, nuestra ideológica, que hoy sienten que en la Argentina no está representado por nadie. Creemos que no porque tenemos, como te decía antes, una izquierda, si se quiere, más tradicional. La izquierda, ¿no? Trotskista, estamos diciendo. Claro, exacto, que rechaza, ¿no? las tradiciones de los movimientos populares, ¿no? De lucha de la historia argentina, y una versión, si se quiere, más dogmática o cerrada, ¿no? ¿Los movimientos populares te referís al peronismo? Al peronismo, no solo al peronismo, el peronismo es quizás la expresión más importante, sí. Y a todas las tradiciones de lucha que muchas veces no tienen una forma ideológica pura, ¿no? como a veces en cierta izquierda se pretende que tengan, ¿no? Las luchas populares tal como se presentan en la realidad, con todas sus contradicciones, con todos sus aspectos. Y al mismo tiempo yo creo que, bueno, el kirchnerismo ha sido un proyecto que, a pesar de que obviamente, en mi opinión, obviamente se explica por todo lo que fue la crisis, el 2001, la crisis del neoliberalismo y un contexto latinoamericano, sin duda, donde aparecieron muchos gobiernos, ¿no? De signo distinto, pero que nunca se ha propuesto
superar el horizonte del sistema económico bajo el que vivimos, ¿no? Esa es la diferencia principal para nosotros con otros procesos, y no solamente en términos ideológicos, sino también en términos políticos, porque no deja de ser, o ha sido, una variante dentro de lo que es el Partido Justicialista. Diferente a otras, pero dentro de esa misma estructura, ¿no? Con respecto a la alianza que habían armado en la anterior elección, que era con Lozano y otros grupos que, bueno, se habían ido de Proyecto Sur una vez que Solana se sumó ahí a Elisa Carrió, ¿eso continúa o...? Para nosotros fue una muy buena experiencia. El año pasado armamos Camino Popular acá en la ciudad. También dentro de lo que es Patria Grande, otras han hecho experiencias también electorales el año pasado, en La Plata, Rosario, Luján, en otros distritos de la provincia de Buenos Aires. Estamos discutiendo. Nosotros estamos muy preocupados porque vemos que hay una suerte de giro conservador en la política, ¿no? En todo el sistema político y en la agenda de discusión pública. Sí, si uno ve por lo menos el panorama de candidatos de Scioli, Macri. Claro, en la oposición y en las propuestas de la oposición es muy claro, Massa, Macri, el UNEN, pero también dentro del Frente para la Victoria, fundamentalmente en la figura de Scioli, ¿no? Yo creo que ese giro tiene que ver con una presión muy fuerte del poder económico, que quiere en el 2015 aplicar un programa que tiene que ver con profundizar algunos aspectos del actual modelo, pero de los aspectos más regresivos, por ejemplo, la explotación irracional de los recursos naturales, ¿no? Y la apropiación privada de esas rentas, etcétera, incluso con atacar algunas de las conquistas, ¿no? sociales que hemos tenido en estos años. Ahora, hay algo paradójico, que es que a mí no me resulta evidente de que la sociedad argentina esté en ese giro, es decir, que ese giro del sistema político refleje necesariamente un corrimiento de la sociedad, ¿no? Yo creo que hay que ver si realmente... Hay un corrimiento de los candidatos, pero no de la sociedad. No necesariamente refleja eso. Yo no estoy seguro de que una parte importante de la sociedad argentina quiera retroceder en conquistas o que haya perdido las expectativas de transformación profunda que hubo en estos años y que, sin embargo, en la práctica todavía no ocurrió, ¿no? Si las expectativas que se generaron en términos de avanzar en materia de soberanía, en términos de avanzar en materia de, por ejemplo, retrotraer legislaciones neoliberales que todavía están vigentes, ¿no? De avanzar en muchas deudas, por ejemplo, que tienen que ver con que hoy la mayor parte de los sectores estratégicos de nuestra economía siguen en manos privadas. Es decir, había una expectativa de avanzar, que incluso en el propio kirchnerismo en algún momento expresó con la idea de la profundización, y que yo no creo que la sociedad argentina haya perdido esa expectativa de cambio. Con lo cual, ahí hay un divorcio que hay que ver cómo se resuelve. El divorcio entre el sistema político que se corre a la derecha por presiones del poder económico y qué pasa a nivel social, y entonces se abre un gran espacio que hay que ver si otras organizaciones, otro proyecto lo puede ocupar, ¿no? Hay un sector amplio del oficialismo que podríamos decir que por ahí coinciden en muchas de las cosas que vos estás diciendo, incluso con el chavismo, ¿no? Bueno, por ejemplo, hay, no sé, pienso en Delía o muchos referentes de movimientos sociales que, bueno, tienen... ¿Cómo ves esa posibilidad? Sí. Yo creo que hay muchos sectores organizados y muchos desorganizados, es decir, individuos que han simpatizado todos estos años con el kirchnerismo, que tienen muchos puntos en común, como los hay también sectores de la izquierda, como hay sectores que vienen de experiencias progresistas que finalmente fueron, digamos, terminaron con un rumbo esquivo, como fue el caso del Proyecto Sur. Si uno deja de lado las diferencias menores y habla de los grandes puntos estratégicos de un proyecto de transformación de la Argentina, que tiene que ver con lo que yo te decía recién, por ejemplo, la necesidad de discutir el tema de los recursos naturales, la explotación y la renta, el tema del sistema financiero, que sigue totalmente desregulado con una ley de entidades financieras de la dictadura, la ley de inversiones extranjeras, la necesidad de avanzar en el control público del comercio exterior, la necesidad de una política que resuelva el acceso a la vivienda, terminar con el trabajo negro, es decir, en todos esos puntos, incluso replantear, te diría, la estrategia en materia de deuda externa, porque hay una gran deuda pendiente en relación a este punto que está ahora en boga en relación a lo que ha sido relegitimar una deuda ya demostrada fraudulenta y con muchas irregularidades. Si uno se pone en todos esos puntos, efectivamente hay sectores dentro del kirchnerismo que están de acuerdo, hay sectores del progresismo, hay sectores de la izquierda y nosotros que estamos de acuerdo. El tema es que no hemos sido capaces hasta ahora de que todo eso confluya y termine de romper con lo que es hoy una expresión, yo creo que el PJ, no solo por Scioli, porque no es un problema de individuos, los gobernadores, los intendentes, toda esa estructura política, por más que el kirchnerismo ha implicado una renovación de eso, no ha dejado de ser lo que ha sido en todas estas últimas décadas, que es
una herramienta funcional a un determinado sistema, ¿no? Económico. Muy bien, Itay, el lanzamiento entonces es Atlanta. Este sábado. Sí, mañana para nosotros. Mañana, obviamente todo el mundo invitado, es a las 6 de la tarde, vamos a estar lanzando nuestra agrupación y bueno, metiéndonos en el debate de la Argentina junto con muchísimos movimientos populares a construir un nuevo proyecto de país. Muy bien, muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Chau, hasta el viernes que viene.